Hola jóvenes, nos encontramos otra vez para la resolución de la semana 3 del 2017-2, que viene a ser el átomo y su estructura. Veamos qué nos dice el primer ejercicio de esta semana. Nos dice, teniendo en cuenta la clasificación de la materia, una sustancia puede ser elemento o compuesto. En un elemento, el átomo es la partícula más pequeña que conserva la identidad de dicho elemento. Un átomo está formado por dos regiones principales, el núcleo atómico y la nube electrónica, y cada una de ellas contiene cierto tipo de partículas. Al respecto, la alternativa incorrecta es. Recordemos, cuando nosotros hablamos del del átomo, el átomo está formado por el núcleo y la nube electrónica. El núcleo está formado principalmente por protones y neutrones. Y la nube electrónica formada por electrones, o ahí encontramos los electrones. Entonces, dice, el núcleo es pequeño, constituido por protones y neutrones. Sí, se puede decir que el núcleo es pequeño y que ahí se concentra la masa. Tiene gran masa y poco volumen. Mientras que la nube electrónica posee poca masa y un gran volumen. Considerando que en el núcleo hay protones y neutrones y en la nube electrónica o la nube zona extranuclear hay electrones. Dice, el núcleo es pequeño y constituido por protones y neutrones, eso es correcto. Dice, en la nube electrónica se encuentran los electrones girando alrededor del núcleo y generando el volumen del átomo, correcto. Hemos dicho de que la nube electrónica tiene un gran volumen y se considera como el volumen del átomo. La suma de protones y neutrones, nucleones, constituye el número de masa y el número de protones determina el número atómico. Cuando se hablan de las relaciones numéricas que hay en el núcleo del átomo, siempre vamos a decir de que Z, que viene a ser el número atómico, es igual al número de protones. Si el átomo es neutro, entonces ese número de protones es igual al número de electrones y es igual a Z. Y A, que viene a ser el número de masa, habíamos dicho, ¿dónde se concentra la masa del átomo? En el núcleo. ¿Qué cosa hay en el núcleo? Protones y neutrones. De tal manera que el número de masa se representa como Z más N. Entonces, eso es correcto. Dice, los núcleos que se muestran corresponden a dos isótopos de un mismo elemento. ¿Qué es un isótopo? Un isótopo son átomos que tienen la misma, vamos a decir, la misma carga, es decir, número de protones, pero diferente en número de masa. Es decir, si yo pongo X3, lo único que va a variar son los números de masa. Aquí tenemos el E6, 12 y el E6, 14. ¿Tienen el mismo número de masa? Sí. ¿El mismo número atómico? Sí. ¿Tienen diferente número de masa? También. Otra cosa que pueden diferenciarse es en el número de neutrones. 12 menos 6 es 6, 14 menos 6 es 8. Entonces, sí es correcto. Todas las partículas del átomo tienen igual masa pero diferente carga, eso es falso. ¿Por qué? Hemos dicho que en el núcleo se encuentra concentrada toda la masa, es decir, el número de protones y el número de neutrones te da la masa del átomo. ¿Por qué? Porque los electrones tienen una masa muy pequeña. Podríamos recordar que la masa de un protón es aproximadamente 1,6, vamos a escribirlo con unos decimales más, 1,672 por 10 a la menos 27 kilogramos. La masa del neutrón
es 1,674 por 10 a la menos 27 y la masa del electrón es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Es más, hay una relación que me dice que la masa del protón es aproximadamente igual a 1800 veces la masa del electrón, razón por la cual esta última alternativa es incorrecta. Y esa sería la respuesta. Veamos qué nos dice el problema 2. Dice, el núcleo es una representación simbólica del átomo o ion de un elemento. El siguiente núcleo de hierro 2656 corresponde al átomo del isótopo más abundante del hierro, sobre el cual se puede decir que tiene protones, neutrones, y cuando pierde 3 electrones se transforma en un catión cuya representación es. A ver, tenemos el hierro, me dice que es 5626. Para esto nosotros podemos hallar el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones. Esta especie tiene 26 protones, la diferencia 56 menos 26 es 30, y el número de electrones, como no hay carga, viene a ser el mismo número de protones. Como lo habíamos visto, esto de acá siempre es igual al número de protones y al número de electrones, y esto de aquí siempre será el número de neutrones. Entonces, ya sabemos que tiene 26 protones y tiene 30 neutrones. Y dice, cuando pierde 3 electrones, se transforma en un catión cuya representación es. El hecho de que un átomo pierda electrones, ¿qué carga le confiere? Si yo pierdo 3 electrones, menos 3 electrones, entonces mi nueva configuración es protones 26, neutrones 30, electrones 23. Entonces el hierro otra vez sería 26, 56, pero como tiene menos electrones, ahora la carga es 3 más. Por tal razón, número de protones de esta especie, 26. Número de neutrones, 30. Y la representación es la que podemos ver acá. Entonces la respuesta es la C. Veamos qué dice el problema 3. Las ideas modernas acerca de la estructura de la materia comenzaron a tomar forma a principios del siglo XIX con John Dalton. Desde entonces y cronológicamente los modelos acerca del átomo han ido evolucionando hasta llegar al modelo actual, en el cual se plantea un modelo matemático basado en la ecuación de Schrödinger, modelo cuántico. Indica la alternativa que completa respectivamente las siguientes proposiciones. Entonces lo que me están diciendo aquí es recordar todos los modelos y darnos cuenta cuál fue su contribución o cuáles fueron las ideas características de ese modelo en particular. Por ejemplo, me dice, según algún modelo, los electrones de acuerdo a su energía están girando en órbitas permitidas. ¿Quién decía esto? Bueno, si están girando en órbitas permitidas, órbitas también era igual a niveles. ¿Y quién generaba esa idea de que los electrones tenían que moverse solo en órbitas permitidas? Eso es Bohr, ¿no? Lo que era órbitas o niveles. 2, dice, planteó que el núcleo tenía carga positiva. ¿Quién plantea que el átomo tiene carga positiva o que el núcleo tiene carga positiva? Si no mal recuerdo, nosotros hicimos un experimento donde los electrones pasaban una lámina muy delgada de oro. Estos electrones generalmente pasaban, pero había algo que los hacía rebotar. Y eso era justamente el núcleo del átomo. Pero que tenga carga positiva,
Acuérdense que cuando los haces pasaban muy cerca al núcleo, estos cambiaban su dirección. Y esto justamente por la repulsión que había entre las cargas de los haces que pasaban, de las partículas alfa, y el núcleo del átomo. Y esto era Rutherford. Dice, considera al átomo como una esfera con carga positiva con los electrones distribuidos como gránulos. Aquí tendríamos que hablar de lo que era Thomson. Thomson plantea que el átomo es una esfera maciza y concisa de carga positiva y que los electrones están inmersos en él, dando la idea de un budín de pasas. El budín de pasas. Y el último modelo, o modelo actual, o cuántico del átomo, se basa en el concepto de orbitales. Cabe resaltar de que este modelo mecánico cuántico, o de la ecuación de Schrödinger, habla de unas zonas de máxima probabilidad donde encontrar el electrón. Nótese, máxima probabilidad. No que ahí en esa zona se encuentra un electrón, sino que mientras más crece la zona, hay mayor probabilidad de encontrar un electrón. Y justamente esa es la definición de orbital. Orbital es aquella zona en el espacio donde existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón. Entonces, la respuesta es Bohr, Rutherford, Thomson y orbitales u orbital. Bohr, Rutherford, Thomson y orbital. La respuesta es la A. Veamos esta pregunta. Dice, el elemento magnesio con Z igual a 12 se encuentra en la naturaleza bajo la forma de 3 isótopos estables, 24, 25 y 26, cada uno con un porcentaje de abundancia de 79, 10 y 11% respectivamente. Determine la masa atómica del magnesio. Para poder hallar la masa atómica del magnesio, necesitamos de las masas atómicas de sus isótopos y de sus porcentajes de abundancia, y estas se dan en la siguiente ecuación. La masa atómica de un átomo, en este caso del magnesio, es igual a la sumatoria de las masas isotópicas por el porcentaje de abundancia. Entonces, la masa del magnesio es igual, masa isotópica del primero, 24, porcentaje de abundancia, 79 sobre 100, más 25 por 10 sobre 100, más 26 por 11 sobre 100. Esto me da una masa isotópica, una masa de magnesio de 24,3. Y esta es la respuesta. Veamos qué nos dice el problema 5. El modelo cuántico, basado en la solución de la ecuación de onda de Schrödinger, considera 4 números cuánticos para describir e identificar a un electrón. Respecto a la combinación 3, 1, menos 1, menos 1 medio, correspondiente a un determinado electrón, la secuencia correcta de verdad o falsedad de los enunciados es. Entonces, me dice 3, 1, menos 1, menos 1 medio. Si no mal recordamos, el primero es n, el segundo es l, el tercero es m sub l y el último es m sub l. Este es el principal, este es el secundario, este es el magnético y este es el spin. Dice, n es igual a 3 y representa el número cuántico principal. Eso es correcto. L es 1
Por lo tanto, el electrón pertenece al subnivel 3p. Acuérdense que había una tabla de correlación. Si yo recuerdo, esto es el subnivel y este es el valor de L. Si el subnivel era S, L vale 0. Si es P, es 1. Si es D, es 2. Si es F, es 3. Como el valor es 1, justamente habla del P. Entonces, si tengo la combinación 3 y 1, esto me da un subnivel 3p. Y eso es correcto. El valor del número cuántico magnético es -1 y está determinado por el valor de L. Correcto. El valor de m sub L puede tomar valores que van desde -L, pasando por el 0, hasta llegar a más L. Si L vale 1, entonces los valores de m sub L pueden ser -1, 0 y +1. Y eso es correcto. Dice, el spin o giro del electrón presenta un valor negativo. Correcto, me está diciendo que m sub s es igual a -1/2. Razón por la cual eso es verdadero, entonces la respuesta sería la C. ¿Qué me dice el problema 6? Muchas de las propiedades de los elementos se explican conociendo la configuración electrónica. Así, el carácter altamente oxidante del flúor, ya que tiene una gran capacidad de ganar un electrón, la configuración electrónica de un átomo está basada en 3 reglas básicas: el principio de construcción o Aufbau, la regla de Hunt y el principio de exclusión de Pauli. Al respecto, indique la secuencia correcta de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Dice, según Aufbau, la configuración electrónica del vanadio o para el vanadio 23 es argón 18, 4s2, 3d3. Si ponemos el vanadio 23, yo voy a decir 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Pero recordando que había otra forma de escribir la configuración electrónica en una forma más corta, argón 18, 4s2, 3d3. Entonces, lo que estamos viendo es correcto. Dice, de acuerdo a la regla de Hunt, el P15 tiene un electrón desapareado. Veamos, el P15 es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Para ver la regla de Hunt, tenemos que ver los electrones del último nivel. Tenemos 3s2, 1, 2, y ahora tengo el 3p3. Pero, para que cumpla la regla de Hunt, tú tienes que llenar con un electrón cada orbital. Y una vez que estén llenos todos los orbitales, recién aparean los electrones. Entonces tienes 1, 2 y 3. Y con esto ya hemos concluido con la configuración electrónica. Por tal razón, electrones desapareados son 3 electrones. Entonces, esto es falso. Dice, en la configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s3 y 3p2, no se cumple el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué cosa nos dice el principio de exclusión de Pauli? Pauli nos dice, en toda la nube electrónica no pueden haber 2 electrones que tengan los mismos números cuánticos iguales. Es decir, al menos uno tiene que ser diferente. Pero si me doy cuenta aquí, tengo
el 3s3. 3s, 1, 2 y 3. Esto significa entonces que estos dos electrones tienen los mismos números cuánticos. Entonces, esto rompe la regla de Pauli. Es decir, aquí no se está cumpliendo la regla de Pauli. Entonces, esto es verdadero. Entonces, la respuesta es verdadero o falso verdadero, la B. Veamos qué nos dice el problema 7. El azufre es una sustancia elemental que a temperatura ambiente se encuentra como un sólido de color amarillo. El último electrón de un átomo de este elemento tiene la siguiente combinación de números cuánticos: 3, 1, menos 1, menos 1 medio. Al respecto, marque la alternativa incorrecta. A ver, veamos. Entonces me dice, yo tengo 3, 1, menos 1, menos 1 medio. ¿Correcto? Esto de acá es el N, esto es el L, esto es el M sub L y esto es el M sub S. ¿Cómo se transforma esto en una configuración electrónica? Si N vale 3, entonces estoy en el periodo 3. Si L vale 1, estoy en el subnivel P. Pero como estamos hablando del subnivel P, tengo 3 orbitales. Menos 1, 0, más 1. Me dice que tengo que estar en el menos 1. Ya llegué. Ya puse un electrón en el menos 1. Pero me dice que el M sub S es menos 1 medio. Es decir, el electrón tiene que estar hacia abajo. Entonces continúo y llegamos a la conclusión de que el término de la configuración electrónica es 3p4. Razón por la cual la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Por tal razón, el Z vale 16. Entonces, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Eso es correcto. El número atómico Z de este elemento es 16. Correcto. Presenta 10 electrones con L igual a 1. Recordemos, L igual a 1, ¿qué significaba? Significaba el P. Entonces, ¿cuántos electrones en el P hay? Acá tenemos 1 y acá tenemos 2. 6 más 4, 10 electrones en el P. Razón por la cual esto es correcto. Todos sus electrones están apareados. Como vimos en la parte inferior, vimos que estos dos son electrones desapareados. Entonces, aquí estamos encontrando la alternativa incorrecta. ¿Qué me dice el problema 8? Dice, cuando los átomos ganan o pierden electrones, se convierten en iones. Sin embargo, mantienen su mismo número de protones y neutrones en el núcleo. Dice, el ion E más 3 tiene 25 electrones y 30 neutrones. Determine respectivamente el número de masa y los números cuánticos del último electrón de su átomo neutro. Muy bien. Entonces, yo tengo E 3 más, que tiene 25 electrones y tiene 30 neutrones. ¿Correcto? Ya está. Entonces, hagamos la configuración electrónica para este E3 más. Si tiene 25 electrones, yo voy a decir, este es argón 18, 4s0, 3d, 5. Perdón.
3D7. Ahora, me dirán, profe, ¿y por qué el 4S0? No está cumpliendo con el principio de construcción. Sí, sino que ustedes tienen que considerar que cuando se pierden electrones, ¿de dónde se pierden los electrones? Los electrones se pierden del último nivel. Por tal razón, ¿de dónde voy a perder los electrones? ¿Del 4 o del 3? Voy a perderlos del 4. Entonces, he quitado 2 electrones al S y 1 electrón al D. Por tal razón, cuando vea el E, será argón 18, 4S2, 3D8. ¿Por qué? Porque ya le estoy devolviendo los 3 electrones que he perdido. Entonces, me están pidiendo que halle el número de masa y los números cuánticos del último electrón de su átomo neutro. Es decir, ¿cuánto vale P? P vale 18, 20, 28. Entonces, de aquí yo puedo decir A es igual a Z más N, de tal manera que A es igual a 28 más 30, 58. Y me piden los números cuánticos para el último electrón de su átomo neutro, o sea, para el 3D8. Entonces, de aquí, N vale 3. L vale 2. M sub L, si L vale 2, pueden ser 5 posibilidades. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. ¿Cuántos electrones voy a tener que poner? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, el valor es 0. Y M sub S, como está hacia abajo, el valor es menos 1/2. Entonces, los números cuánticos serían 3, 2, 0, menos 1/2. Entonces, la respuesta sería la C. Veamos el problema 9. Dice, el cloruro de sodio se utiliza en la alimentación como sal de mesa y está formada por un anión cloruro y un catión sodio. Iones que se forman cuando un átomo de cloro gana un electrón y un átomo de sodio pierde un electrón. Considerando esta información, seleccione la alternativa incorrecta. La configuración electrónica del cloro es, a ver, veamos, el cloro 17 sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, la cual es correcta. Dice, en la configuración electrónica del ion sodio más 1 hay 2 niveles llenos. Veamos, sodio 11 más sería 1S2, 2S2, 2P6. Para que el primer nivel esté lleno, yo necesito 2 electrones. Acá está, primer nivel lleno. Para que el segundo nivel esté lleno, yo necesito 8 electrones. Y está lleno. Entonces, si tengo 2 niveles llenos. Y eso sería correcto. Dice, el ion cloruro tiene un electrón desapareado. Veamos. Cloro menos 17 vendría a ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, pero como ha ganado un electrón, 3P6. 3S2, 3P6. ¿Tienen algún electrón desapareado? No, todos
están apareados. Entonces, aquí está justamente la incorrecta. En la configuración electrónica del sodio más, todos los electrones están apareados, como podemos ver, también 2s2, 2p6 tienen lo mismo que el ion cloruro, solo que con un nivel menos, entonces sí. Dice, en las configuraciones electrónicas de ambos iones no hay electrones desapareados. Correcto. Veamos el problema 10. Dice, el Perú es un productor de metal cobre y se vende a los mercados mundiales por ser un excelente conductor. Por otro lado, el cromo, que también es un metal, en pequeñas cantidades se considera esencial para el organismo porque se relaciona con el metabolismo de los lípidos y carbohidratos. Ambos metales presentan anomalías en su configuración. Sobre estos marque la alternativa incorrecta. Hay que recordar que en el caso del cobre y del cromo, como bien lo dice acá, ambos tienen pequeñas anomalías. Por ejemplo, en el caso del cobre 29, yo tengo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Esta era la configuración electrónica normal, pero la anomalía hace que esto sea 4s1, 3d10. ¿No? Y esto se escribe como el argón 18. En el caso del cromo, la misma historia, yo puedo escribir argón 18, 4s1, 3d5. Veamos qué me preguntan. Dice, la configuración electrónica del cobre es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Eso es correcto con su anomalía. Para la formación del cobre 29 más 1, los electrones perdidos son del 4s1, correcto. El cobre 29, que en su configuración es argón 18, 4s1, 3d10, como lo acabamos de explicar, si vamos a perder un electrón, el electrón que se va a retirar es este. Razón por la cual el cobre 29 más viene a ser argón 18, 4s0, 3d10. Y eso es correcto. En la configuración del cromo hay 6 electrones desapareados. Veamos. Tenemos el cromo 24, que es argón 18, 4s1, 3d5. Para ver los electrones desapareados, 4s1, 1, 2, 3, 4, 5, 3d, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 electrones desapareados. Y eso sería correcto. Dice, los números cuánticos del último electrón del cromo son 3, 2, más 2, más 1 medio. Veamos si es cierto. ¿Cuáles son los últimos electrones o cuál es el último electrón del cromo? En el caso tenemos 3d5. N es igual a 3. L es igual a 2. M sub L, 1, 2, 3, 4, 5, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Tengo que poner 5 electrones y esto sería más 2. Y el M sub S sería más 1 medio. Entonces los números cuánticos son 3, 2, más 2, más 1 medio. Eso es correcto. Dice, en ambas configuraciones electrónicas no se cumple la regla de Hunt. La regla de Hunt te dice que los electrones tienen que estar completamente desapareados o cada orbital tiene que tener un electrón para volver a llenarlos. Y eso es incorrecto.
La regla de Hahn implica que tú tienes que llenar los electrones en todos y una vez que estén llenos todos los orbitales, recién apareas el electrón. Pero aquí lo que estamos viendo es de que del 4s1 está saltando al 3d. Entonces ahí lo que no se está cumpliendo es la regla de construcción, porque dice, antes de pasar a un nivel superior, tú tienes que llenar todos los electrones en el nivel anterior. Entonces esa sería la incorrecta. Muy bien, hemos llegado a la parte final de esta semana 3. Espero que no tengan ninguna duda con respecto a este tema. Nos estamos viendo en una próxima ocasión.